Y pero es que necesito que la sancionen. Bueno, 8:38 de la mañana. Bueno, como venimos hablando del tema vacunas, algunas de las cuestiones que dan vueltas acerca de cómo fueron las contrataciones, cuánto se pagó de esos contratos, cuánto se recibió, quiénes están cumpliendo y quiénes menos de los proveedores y la historia de Pfizer. Vamos a hablar con Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez es un dirigente del radicalismo y como tal, porque es de la oposición, es el jefe ahora de la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que controla, digamos, ciertas cuestiones que hacen a los gastos del Estado Nacional. ¿Qué tal, Jesús? Buen día. Buen día, María, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, igualmente. Y un destacado hincha de San Lorenzo, que es algo que en este programa siempre se menciona. Así que, bien, Jesús, bien, todo bien. A ver, empecemos porque ustedes hicieron un informe interesante respecto de cuánto contrató la Argentina, cuánto pagó y cuánto efectivamente recibió de cualquier vacuna. Bueno, déjame darte una precisión, María. Dale. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre la legalidad de los contratos y sus características. Eso es el resultado de una manda de la ley que en su momento el Congreso sancionó para facultar al Poder Ejecutivo para que compre vacunas en relación a la pandemia y el COVID. Digo que estamos haciendo porque todavía no está concluido y como vos sabés, nosotros tenemos un deber de confidencialidad, entonces las cosas que puedo decir tienen que ver con cuestiones muy generales y muy globales y que eso, en ese sentido te digo, la Argentina firmó 5 contratos. Sí. De esos 5 contratos se vinculan con 3 marcas distintas, 3 tipos distintos de vacunas. ¿Eso por qué? Porque algunos contratos replican una misma vacuna. Esos 5 contratos firmados es por alrededor de 50 millones de dosis. Y esas 50 millones de dosis de esos 5 contratos se han firmado compromisos, obligaciones por alrededor de 380 millones de dólares. Al domingo pasado, de ese total se habían recibido alrededor del 25% del total de dosis comprometidas y se había pagado alrededor del 55% del monto prometido. Se pagó por la mitad, digamos, un poquito más, pero por la mitad y se recibió un cuarto hasta ahora. En términos generales podríamos decir que es así, efectivamente. Entonces nosotros en pocas semanas más espero que podamos tener informe donde se va a dar cuenta de cada uno de los contratos, las características que tuvo. El contrato principal, Jesús, es el contrato con AstraZeneca, ¿no? Hay 5 contratos. AstraZeneca, sí. Covishield, que es un laboratorio de la India que fabrica AstraZeneca. La vacuna rusa Sputnik, sí. La Sinopharm, la vacuna china, y luego el fondo COVAX. Esos son los 5 contratos. Estos son los 5 contratos. AstraZeneca, Covishield, Sputnik y Sinopharm, la China, y COVAX. COVAX es la que estuvo en las últimas horas nuevamente en la controversia. Es un mecanismo, explícalo Jesús, por favor, que es un mecanismo de reasignación a través de la Organización Mundial de la Salud, de vacunas. La Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud funciona como un mecanismo por el cual compra de manera unificada un número muy importante de vacunas y lo distribuye con algún criterio entre los países elegibles. En ese sentido, la Argentina estaba en condiciones de anotarse en acceder a una fracción de vacunas entre el 10% de la población y el 40% de la población. Por razones que no han sido explicadas, que no han sido argumentadas y sin ningún tipo de justificación, el gobierno informó de manera pública en sede parlamentaria en una reunión de la Cámara de Diputados, creo que fue en el mes de febrero, cuando un subsecretario dijo que por razones de costo, beneficio y oportunidad, la Argentina iba a comprar solamente el mínimo posible de vacunas en el fondo COVAX. ¿Qué quiere decir eso? Traduzco. Sí, 4 millones en lugar de, ¿no? Más o menos. 18.
Y entonces eso quiere decir que la Argentina decidió de manera unilateral y autónoma no tener, no disponer, no conseguir alrededor de 14,5 millones de vacunas que podían haber estado comprometidas si esa hubiera sido la decisión correcta. Ayer, de todas maneras, Ginés González García, el exministro de Salud, habló de que así como hubo incumplimientos por parte de los laboratorios, el Fondo COVAX está súper recontrademorado dentro de lo que le tocaba a Argentina al Fondo COVAX en las entregas. Bueno, eso es una información que seguramente él no tiene responsabilidad para hay gente que no tiene responsabilidad para hablar sin no respetando límite de confidencialidad que yo creo que debo cumplir. Ah, bien. Ahora, de estos 50 millones de dosis que Argentina contrató, después vendrán cosas nuevas, ¿no? Porque dicen que va a haber un nuevo contrato con Sinopharm, etcétera. Casi la mitad fue la gran apuesta que era AstraZeneca, eran 22 millones, ¿no? De los 50 millones, 22 eran de AstraZeneca, ¿no? Así es. Ahora, la gran controversia viene de la mano de Pfizer. Ustedes, como no hay un contrato firmado con Pfizer, no investigaron el tema de Pfizer. Efectivamente, nosotros no podemos analizar sino contratos firmados por el Estado Nacional Argentino. Claro. En relación a eso, lo que cabe es, de la misma manera que en el caso que hablábamos hace un minuto de la renuncia a acceder a vacuna del Fondo COVAX, hace falta una explicación política, pública, una explicación de los funcionarios de por qué, siendo Pfizer una vacuna que está vendida en más de 100 países del mundo y que muchos de los países de América Latina, casi todos nuestros vecinos, también la han comprado, ¿cuál es la razón distinta a la Argentina que enfrenta o enfrentaron otros estados para que nosotros hayamos decidido no comprarla, con el antecedente, como todos sabemos, que se habían desarrollado pruebas y test antes de su aprobación aquí en nuestro país? Claro. Ahora, siendo eso perfectamente razonable como pregunta, ahora se armó una nueva controversia que para mí me cuesta entenderla, ¿no? Porque de este fondo COVAX que compraba Naciones Unidas, Argentina le dice, bueno, dame 4 millones. No sabemos por qué no le dijo reservo 18, le dijo dame 4. COVAX sale a comprar y le sale a comprar a los mismos laboratorios a los que le pueden comprar los países. Entonces le dice, bueno, de mis proveedores posibles, ¿cuáles querrías? Y ahí dijo un médico de apellido Cornejo, que es el comprador de COVAX para América Latina, que cuando le preguntan a Argentina, Pfizer, Argentina dice, no, Pfizer no. Y después explicó Carla Bisotti, Pfizer no, porque porque no cumplimos con los requisitos legales para que Pfizer entre a la Argentina. Bueno, yo no lo sé. Yo leí como vos la presentación que hizo en el CARI el responsable para América Latina del Fondo COVAX, y también me enteré como vos de las declaraciones de la ministra de Salud y del exministro González García en relación al tema. En todo caso, eso lo que hace es renovar la necesidad de la información pública clara y transparente. Porque esa es una de las razones por las cuales estamos como estamos. Porque, a ver, María, sí, miremos un poquito en perspectiva. Nosotros vivimos en una sociedad estresada por la angustia, el drama y el dolor de tantas muertes y infectados que tenemos, como en todos los países del mundo, nada más que acá agravado por el resultado del esquema de atención de la pandemia, que nos hace tener en un lugar incómodo en términos relativos. La Argentina tiene, de acuerdo a números internacionales del One World Data, sobre una base de 123 países, triplica la cantidad de muertos por millón de habitantes que tenemos. La Argentina tiene, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, 3 veces más caída del Producto Bruto Interno que el promedio mundial. Del año pasado, bueno, pero eso convengamos que venía la caída del 2019. Había una caída de arrastre del 2019 que 2020 igual íbamos a caer. No lo sé, eso es una afirmación tuya. No, bueno, veníamos con claro. Después la brutal devaluación. Al revés, yo diría que luego de esa situación lo que debería esperarse es un aumento del producto, no una caída. Y en tercer lugar, vinculado al tema, yo diría también que en términos del confinamiento que vivimos, es muy interesante un estudio de la Universidad de Oxford que construyó un indicador con distintas variables donde en la Argentina el nivel de confinamiento es un 40% mayor al promedio. Entonces, esos resultados, esos registros, son los que
magnifican o amplifican la necesidad de la aclaración por parte de los funcionarios. Bien, Jesús Rodríguez es dirigente del radicalismo, es auditor general de la Nación y están haciendo este estudio desde la auditoría para que esto es muy importante porque todos los países, ¿no?, en situación de emergencia han salido a hacer contrataciones y los poderes ejecutivos tienen una discrecionalidad para firmar contratos y manejar fondos, dada la urgencia que amerita que después sean revisados, ¿no? Es así, la emergencia habilita a decisiones de urgencia, Claro. pero al mismo tiempo esas decisiones de urgencia tomadas en emergencia exigen más y mejores controles, más y mayor transparencia. Jesús Rodríguez, auditor general de la Nación. Gracias, Jesús, buen día. Un beso, Un adiós. beso, hasta luego. 8:49 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Hay congestión en la autopista La Plata-Buenos Aires desde el kilómetro 6, luego de un siniestro.